Lo primero, eso, gracias a todos los que estáis aquí. Gracias, Jesús. Gracias por contar siempre con las enfermeras, por contar conmigo. Personalmente también te lo agradezco. Y sabes que siempre estamos con vosotros, siempre estamos con INDEF. Y gracias también a los 3 ponentes que tenemos en nuestra mesa, a los que les voy a presentar un poquito más a fondo, pues porque bueno, tenemos a gente muy buena y muy relevante. Héctor, que está aquí a mi derecha, él es enfermero, es máster en investigación en poblaciones vulnerables y experto en comunicación científica y divulgación de la ciencia. Es investigador de un estudio muy interesante sobre competencias avanzadas de las enfermedades en pacientes con enfermedades raras. Trabaja ahora mismo como supervisor de procesos oncológicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Él es una persona activa, me está mirando aquí, activa, participativa, siempre dispuesto. Y además acaba de descubrir que tiene una faceta muy interesante, y es que es monologuista para la divulgación de la ciencia. Muy interesante, porque él está convencido de que todo el conocimiento no se puede quedar solamente para la comunidad científica, sino que tiene que trascender también a la población. Así que es un monologuista, y te reto para que el año que viene incluyas monólogos, porque Paloma Casado dijo ayer que ella también se hacía monologuista. Así que ya lo sabes. Pues ya lo sabes. Monologuista no me queda. Para la difusión y la divulgación de la ciencia. José Luis Pérez Olmo. José Luis es máster en urgencias y emergencias y en gestión y planificación sanitaria. Él fue subdirector de enfermería desde el 2004 al 2008 y después director de enfermería desde el 18 al 22 del SUMA 112. Acordaros, del 18 al 22, ahí tuvimos toda la pandemia. Todo lo que fue el CENDAL, de eso lo conoces, ¿verdad? Sí, de eso, es que dice, eso lo conozco. Acordaros todo lo que fue, toda la organización y luego toda la vacunación, todo eso. Bueno, pues aquí tenemos a uno de los artífices, grandes artífices. Fue premiado por Jesús ese año como enfermero poco frecuente. Él es profesor también en la Universidad Europea de Madrid. Dice que le encantan los retos, le gusta mucho el judo porque también es un reto y tratar de hacer las cosas de una forma diferente. Y luego tenemos a nuestra enfermera Carmen, que repite. Carmen es mucho más jovencita que nosotros, pero también tiene ya... Que mí muchísimo, que ti menos. Ella es supervisora en la Clínica Quirosalud de aquí de Alcázar y compatibiliza su trabajo como enfermera en la reanimación del Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. En sus 4 años sí que se ha dado cuenta de que definitivamente la enfermería es lo que más le gusta y el poder tratar de ayudar a las personas, entenderlas y estar a su lado. Así que bienvenida también, Carmen. Bueno, por enmarcar un poquito la mesa, Jesús nos decía que el objetivo de esta mesa era explorar el papel crucial de las enfermeras para proporcionar una atención personalizada, apoyar a las personas con enfermedades poco frecuentes y a sus familias, mejorando su calidad de vida y actuando. Y sí que a lo largo de la mañana se ha repetido, y sobre todo Paloma, que yo creo que Paloma está trascendiendo y está pasando de ser médico a ser enfermera, porque cada vez se lo noto más, no sé vosotros, Miguel Ángel, pero cada vez le veo más enfermera. Paloma dice que lo importante, lo remarca mucho, sentarse, escuchar, entender a los pacientes, y nosotros como enfermeros es que tenemos muy esa visión y no centrarnos en la enfermedad, sino centrarnos en la persona que hay con esa enfermedad. Las compañeras del Niño Jesús, que lo habéis hecho divinamente, nos han puesto el testimonio de todas esas personas y profesionales de las unidades de cuidados paliativos, pero nosotros también queríamos aportar un poco desde la visión, José Luis desde la urgencia, la emergencia, desde la investigación, no desde la asistencia, esa sensibilización con casos, con experiencias que han tenido con personas con enfermedades poco frecuentes, y habíamos pensado que lo primero era, bueno, pues compartir un poco experiencias cada uno desde su ámbito. Así que adelante, el que quiera, si quieres empieza tú, José. Venga. Bueno, pues muy bien. Pues buenos días, muchas gracias a todos.
Jesús, el año pasado no pude acompañaros por motivos de salud y lo sentí muchísimo. Este año pues hemos tenido la gran suerte de poder acompañaros y es un auténtico placer. Así que a ti y a Blanca también, que a veces me mete en buenos líos, pero como me gustan los líos, pues me dejo convencer rápido. Así que, bueno, en mi camino profesional y personal, la relación con la enfermedad poco frecuente y con la discapacidad ha tenido alguna impronta. En primer lugar, porque yo tengo un sobrino con una gran dependencia. Entonces, eso te hace posicionarte de una forma diferente hacia aquellos que tienen una dependencia, ¿no? Y muchas de las enfermedades poco frecuentes pues la tienen. En segundo lugar, porque mi niño, que tiene 11 años, va a un colegio en el que tiene un compañerito con una enfermedad de la piel y que es poco frecuente. Y ayer escuché en 2 ocasiones hablar de las enfermedades escolares y del papel que juegan. Y creo que juegan un papel crítico y fundamental. Y en este sentido, pues habrá que avanzar en ese aspecto. Pero bien es cierto, y aquí engancho, en otras 2 ocasiones desde ayer he escuchado a gestores que hablan de la grave crisis de recursos humanos que tenemos y de dónde vamos a posicionar a los profesionales donde aporten valor. A lo mejor los profesionales sanitarios no deben de estar en todos los sitios, pero sí allí donde aporten valor. Y esto es un gran reto que tenemos que asumir prontamente, si no ya. Escuchamos hablar mucho los gestores de la sostenibilidad. A mí no me gusta tanto hablar de sostenibilidad, sino de solvencia. ¿Qué hago con lo que tengo? Porque esta es la realidad. Yo compagino 2 pasiones en el ámbito laboral, que es la urgencia. Estamos de moda porque en esta semana, como se ha aprobado la especialidad de urgencias en medicina, pues ya estamos las enfermedades detrás, claro, al lío. Así que estamos de moda. Y luego la gestión. Y tengo esa doble mirada y son inseparables. Y la tercera cuestión es que en mi tiempo laboral desde el punto de vista de la urgencia he tenido la oportunidad de ver sistemáticamente a enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. Y esto me ha hecho mucha mella. Y además aprovecho que está aquí Carmen porque cuando hace 1 año y pico dejé de ser directivo, yo me cogí mi tiempo de reciclaje. Y entonces roté con la unidad de cuidados paliativos. Y ellos me enseñaron también cosas, ¿no? Nosotros habíamos trabajado, luego os contaré cosas, proyectos que habíamos trabajado con la esclerosis lateral amiotrófica, pero bueno, esos son los 3 aspectos que han impactado y que me han hecho mella a mí desde el punto de vista personal y laboral. Y ya para terminar esta parte que hemos comenzado, yo diré que los gestores a veces estamos en los recursos y en los números, ¿no? Es decir, los recursos que tengo para los pocos números que hay, ¿me merece la pena? ¿No? Esa es una de las grandes reflexiones que hacemos, ¿no? Y entonces yo, y se pueden ir a la memoria del 2022 del Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid, tuvimos 1.400.000 llamadas, tuvimos 500.000 movilizaciones de recursos, tuvimos 851.000 traslados sanitarios de transporte no urgente y con humildad lo reconozco aquí públicamente. Yo no tenía la cabeza en las enfermedades poco frecuentes o raras. No, tenía mi cabeza en otro lado, en las colas de la llamada, qué habrá en esas 40 llamadas que están en cola y no sé lo que hay ahí, no sé si puede haber una persona convulsionando, si puede haber una persona con una grave crisis respiratoria y hay que darle respuesta. Y además, una reflexión, y es que mi tesis doctoral la trabajé fundamentalmente en una metodología que es la cualitativa. Y la metodología cualitativa de corte fenomenológico se caracteriza, entre otras cosas, porque si hay una cosa que no es importante son los números. Es decir, no necesito una N. Y esto me hizo reflexionar a las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Es decir, este paralelismo, cómo tú tienes que poner el foco en ello, ¿no? Por no ser menos que vosotros, también voy a nombrar a Carmen.
Porque además es que yo creo, joder, nos ha calado tanto. Yo quiero darte las gracias, Carmen, porque ser enfermera oncológica y enfermera de paliativos te cambia la vida y te enseña a vivir. Yo he sido enfermero oncológico de paliativos toda la vida. Y luego además hago estudios sobre enfermedades raras. Pero darte las gracias y aprovechar que hay gerentes y supervisores aquí, ¿no? Pues para que os cuiden un poquito más. Y yo le preguntaba a ella que cómo las cuida la jefa y dice que muchas veces yendo y decirla, ¿estás bien? Pero aparte de eso teníamos que reconocerlo un poco más. Pero bueno, yo quiero darte las gracias por lo que hacéis, porque pasáis a un nivel superior del cuidado. Aparte, además, quiero decir que enfermedades raras sí, se llaman raras. Manuel Posada, que es el mayor investigador en España de enfermedades raras, uno de los mayores, habla en uno de sus escritos que sí, que enfermedades raras, porque ahora que se habla tanto del branding, de tu imagen de marca, enfermedad rara, pues sí, enfermedad rara, no pasa nada. Sabemos que las enfermedades raras son las enfermedades y que los pacientes son estupendos. No pasa nada, que tenemos un mundo así como de políticamente correcto, no pasa nada por llamarles enfermedades raras y ellos quieren, en nuestro estudio de investigación querían que les llamáramos enfermedades raras, a partir de ahí. Y quiero también, me voy a imbuir de tu espíritu crítico, porque ya llevo muchos años estudiando enfermedades raras y a decirle a los políticos que está muy bien, que agradezco ayer al político del PP que dijo, no está en nuestra agenda la enfermedad poco frecuente y la enfermedad rara. Y lo dijo y yo se lo agradezco. Desde aquí no está hoy, pero se lo hacéis, o sea, porque es verdad que no está ni en su agenda ni en nuestra agenda como gestores, hasta que no aparece alguien y nos da con una palanca, ¿no? Y nos dice, y las palancas son las asociaciones de pacientes. Yo, para compartir un poco lo que hicimos como un proyecto de investigación, fue hacer un proyecto de investigación dentro de un máster de investigación en poblaciones vulnerables, no hay pacientes más vulnerables que los que tienen enfermedades raras, donde metimos a los pacientes y a las asociaciones para que hablaran. Y nos daba una riqueza en los resultados que sin ellos no hemos podido hacer nada. Y luego lo que queríamos hacer era sacar unas competencias, porque poner nombre a las competencias que necesitan las enfermeras para trabajar con esos pacientes es empoderar a las enfermeras para que realmente empiecen a hacer algo. Luego ya Jesús y yo ya hemos hecho muchas cosas y hemos formado a muchas enfermeras. Pero que nos tiene que dar claro que hay que pasar y que en este paradigma de enfermedades raras los pacientes tienen que estar dentro del hospital y las asociaciones, por supuesto. Muchas gracias. Carmen, ¿qué nos compartes tú? Yo voy a hablar de la parte puramente asistencial. Yo cuando estudié la carrera creía que, pues como en los libros dice, el acceso a la sanidad tiene que ser equitativa, todo el mundo tiene que tener el mismo acceso y yo creía en mis 4 años de carrera que eso era así, nunca lo he puesto en duda, hasta que un día, mis 3 años como enfermera en Quirón, asistencial, ha sido en consultas externas, en la sala de extracciones, y una vez me mandaron un presupuesto desde el laboratorio para un estudio de fertilidad y vi que costaba 1.500 euros y dije, ¿cómo 1.500 euros? Y entonces, cuando la paciente vino a pincharse, le pregunté, bueno, ¿este estudio lo has querido hacer tú personalmente? Y me dijo, bueno, yo tengo un sobrino que tiene el síndrome X frágil y veo a mi hermana sufrir tanto que yo solo quiero egoístamente que mi hijo no tenga esta enfermedad porque es un sufrimiento. Entonces, claro, dice, yo fui a la Seguridad Social y a mí me dijeron que por mi edad, tenía 40 años, iba a tardar mucho, entonces empecé a mirar otras opciones y di con el IBI, me mandaron esta analítica y mi sueldo es íntegramente el de este mes a pagar esta analítica. Entonces ahí me hizo como un clic y dije, pues a lo mejor el acceso no es equitativo, tienes que tener mucho dinero para poder diagnosticar esta enfermedad y bueno, para poder también un poco acceder a esos cuidados que gracias, yo creo que la sanidad privada, que es donde yo suelo trabajar, da esos accesos, aunque sean caros. Muchas veces ayudamos mucho a esas personas que no pueden entrar por la seguridad social y nos buscan a nosotros porque saben que les ayudamos y les brindamos pues esos recursos que ellos necesitan. Gracias, Carmen. Estar cerca de ellos nos permite eso, nos permite conocer bien
necesidades, sus principales demandas, y me gustaría que eso, desde el conocimiento que tenéis, desde vuestras experiencias, cuáles son sus demandas que nosotros como enfermeras podemos abordar, podemos ayudarles, podemos estar con ellos. ¿Quieres tú, Héctor, a partir de tu investigación? Las demandas, pues yo creo que las hemos dicho casi todas aquí. Mira, yo voy a aprovechar la gestión del caso. La gestión del caso es algo que nos llevan pidiendo los pacientes desde hace mucho tiempo, porque además el paciente, desde que aparece el primer síntoma hasta que tiene el nombre de la enfermedad, que esto tampoco lo hemos abordado, el diagnóstico y la inteligencia artificial, cómo puede venir a cambiar esto y nos va a revolucionar, y esto se va a acabar, o sea, estos 5 años que pasan de media va a pasar al olvido, ojalá, pero que ese acompañamiento, porque te lo haga un profesional y te lo haga un gestor de casos, y una vez que estás ya diagnosticado, es lo primero que nos piden: formación, investigación, que tengamos indicadores que podamos, los indicadores en salud pública no aparecen, no están para pacientes con enfermedades raras. La gestora de casos, además de gestionarte todo tu proceso de enfermedad, puede ser una navigator. En Inglaterra ya hablan de ese papel de la enfermera navigator, que te ayuda a navegar por todo el sistema sanitario, y quién mejor que una enfermera para hacerte este proceso. Pero es que no se tiene que quedar solo en eso la enfermera gestora de casos. La enfermera gestora de casos tiene que poner en marcha proyectos de investigación, tiene que ser la experta en enfermedades raras. Yo una vez te oí, Jesús, hace años decir que igual que en todos los hospitales hay un experto, o sea, un referente para trasplantes, pues ojalá pudiéramos poner un referente o un experto en enfermedades raras, porque hay pacientes, porque no es lo mismo tener una enfermedad rara en Madrid que tenerla en Jaén o que tenerla en Córdoba, porque los pacientes se sienten perdidos, y que al final tienes que llegar pues a que alguien sepa de tu enfermedad y no sabes dónde está. Pero no sabes dónde está y nadie en tu hospital te le puede ayudar. Y si no fuera por las asociaciones, pues no, el paciente puede estar años y años y años sin saber dónde tiene que ir. Por lo tanto, más formación, más investigación, que haya gestoras de casos. Y bueno, me puedo liar aquí a hablar de lo que necesitan los pacientes, pero bueno, esto se va ocurriendo. Ya en mi hospital hay una enfermera gestora de casos para pacientes con enfermedades minoritarias. Ahora lleva las reumatológicas, y es verdad que todavía, yo le he pedido datos y todavía, como siempre hacemos, no medimos todavía. Entonces, bueno, para la próxima yo voy a intentar apretar para que midamos. Traer datos. Carmen. Yo creo que lo que más también solicitan es el apoyo psicológico. Hace pues, bastantes años era un tabú pedir ayuda al psicólogo, es más cuando a lo mejor entre la familia decía voy al psicólogo, todavía te veían como que estabas loco, y ahora que ya ese tabú se va deshaciendo, siento que la persona, lo dice Mar de viva voz, que necesita un psicólogo para asumir el problema que se enfrentan, porque no sé quién antes decía, creo que era Paloma, que de repente tú tienes una visión de que estás embarazada, vas a tener un hijo sano, te imaginas la vida de ese bebé espectacular, y de repente te dan ese diagnóstico que puede ser prenatal o ya después de un cribado neonatal, y se te cae el mundo encima. Entonces tienes que tener un apoyo psicológico de una psicóloga, de un psiquiatra, para poder asimilarlo y ver lo positivo también de todas esas enfermedades que siempre transmiten algo positivo y algo beneficioso. Bueno, lo primero, yo creo que piden todos los pacientes, y con independencia de que tengan enfermedad rara o no. Y es que, entre otras cosas, los directivos, y hay algún gerente por aquí, despejemos nuestras agendas y busquemos agendas con sentido. Y, por tanto, en nuestra agenda pensemos. Tengamos un tiempo para pensar y reflexionar, pero no solo en ello, sino en otras muchas cosas. Tenemos poco tiempo para reflexionar. Al final siempre estamos hablando de innovación, pero ¿qué es la innovación? La innovación, al final, lo que buscamos es el impacto en las personas. Y si no hay impacto, no hay innovación. Esto es una realidad. Así que los directivos sí debemos de generar impacto y debemos de ser agentes facilitadores. Antes escuchaba a Paloma decir que muchos de los líderes están en la base, tiran del carro.
Y es que esa es la realidad. No salen de nuestros despachos muchas de las ideas y de los proyectos, ¿no? Yo creo que los pacientes demandan integración y la diversidad, aunque alguno no lo entienda, porque algunos no lo entienden, es oro en nuestra sociedad. Es que es oro y es riqueza. Y por tanto lo que buscan muchos pacientes y otros muchos colectivos vulnerables es la visibilidad. Porque en la visibilidad está la normalidad y por tanto ponemos el foco. Yo creo que ellos quieren que se les trate como segunda cuestión como gente normal, ¿no? Huyendo de los estereotipos y, bueno, porque algunos de ellos sí tendrán su discapacidad, pero son hipercapacitados, ¿eh? A mí no me cabe la menor duda. Yo el otro día estabas a mi lado y vi uno, ¿eh? O dos. Y sabes bien de lo que hablo. Yo de acuerdo contigo, la formación es fundamental, es clave. Buscan un cuidado más personalizado y especializado, ¿no? Y quieren ser, como cuarta cuestión, partícipes de las decisiones. Y a mí esto me parece fundamental, porque a veces son los que más saben de lo suyo. Y la última cosa, quieren tiempo. Y quieren tiempo porque es una cuestión fundamental del valor. Porque aquí se ha escuchado, sobre todo a los gerentes, hablar de valor. Y los gestores hablamos de valor. Y ahora la pregunta es, ¿y qué es el valor? Pues el valor es una ecuación, ni más ni menos. Es el beneficio menos el daño por los prems y más los proms, ¿no? ¿Y qué son los prems? La experiencia del paciente. Así que si en el numerador están los prems y son altos, y en el denominador tenemos el coste, ¿y el coste qué es? El coste es el dinero, el tiempo y la huella de carbono. Si yo disminuyo el tiempo y la huella de carbono, pues ya tengo el valor. Así que proyectos como, por ejemplo, el que un profesional sanitario esté en una consulta y no mire una pantalla, pues así, entre nosotros, es la caña, ¿no? Hay 2 sillas y un teléfono, y tú pones el teléfono, y entonces hablas con el paciente y le exploras, y cuando termina la consulta te das cuenta que tienes un informe perfectamente hecho, absolutamente estructurado, con la cita generada en el portal del paciente, con el tratamiento puesto en la tarjeta sanitaria, ahorrando tiempo. ¿Y cómo son los PREMS? La experiencia del paciente, altísima. Por tanto, eso es valor. Y yo creo que ellos no lo saben definir así, indiscutiblemente, y por eso nos dedicamos a la gestión, entre otras cosas, pero eso es lo que quieren los pacientes, ¿no? Tiempo de calidad. El otro día en una jornada muy interesante contaban que es que eso ya es una realidad. Quirón, el grupo Quirón, perdón, que creía que estabas ahí, el grupo Quirón ya lo está desarrollando y lo está implementando en centros suyos, y yo creo que eso sí que es la transformación digital. Eso sí que es la transformación digital, no digitalizar todo lo que hacemos, sino cambiar totalmente la forma de hacerlo. Y luego lo que decías, Héctor, de la inteligencia artificial, también Julián Isla, que tiene un hijo con una enfermedad poco frecuente y ya ha desarrollado un tema en el que, bueno, pues tiene ayuda para todo el diagnóstico, el tratamiento. Madrid es pionera para ponerlo en primaria. Para ponerlo en primaria. Entonces, están viniendo cosas que realmente van a dar mucha respuesta a todas esas necesidades y a todos esos planteamientos que tienen las personas con enfermedades poco frecuentes. Vamos a ir ligeros para no atrasarnos mucho, ¿vale? Pero sí que hay un nuevo plan de enfermedades poco frecuentes, ¿no? Va a haber una estrategia. Plan, una estrategia. Que se supone que en junio nos daban resultados. Bueno, yo creo que lo que... No te rías. O sea, parece que se va a empezar a mover, ¿no? El problema es que los pacientes se hartan. Y se habló de esto en el 2009, luego se habló en el 2014, se sacaron, ¿no? Ahora han dado como 3 millones, ¿puede ser? 3 millones de euros. Bueno, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es lo de la red única. La red única es que tiene varias cosas muy interesantes, que es pues apoyo al diagnóstico, que ahí las enfermeras y enfermeros podemos hacer mucho, podemos ayudar, de precisión y precoz. Son 4 P's, no recuerdo ahora exactamente cuáles. Precisión y precoz,
Hablan de compartir datos, lo de las 17 comunidades autónomas, etcétera, etcétera, porque los investigadores cuando nos ponemos a mirar realmente no tenemos datos. Primero, no hacemos una muestra representativa nunca porque no tenemos pacientes, pero es que no sabemos dónde están. Entonces, bueno, esto de Share for Rate, que es empoderar a los pacientes para que nos den su información y podamos compartir los investigadores. Hablan también, ahí el Hospital San Juan de Dios de Barcelona es el que ha puesto el primer instituto pediátrico de enfermedades raras, van años luz, donde tienen una gestora de casos para cada familia. O sea, directamente aparece cada familia y pueden ir desde cualquier punto de España. En esa red creo que quieren que los CESUR empiecen a estar un poquito, no cada uno haga su CESUR para acreditarse y ponerse la medalla, pero que realmente se compartan datos. Y luego hay algo así como se llama la Casa de Sofía, que es como una escuela de pacientes, va a ser una escuela de pacientes donde las enfermeras van a enseñar, y luego hay una parte muy interesante que es ventilación mecánica en domicilios, donde se va a enseñar a las familias a hacer ventilación mecánica. Yo creo que esos son los puntos, y luego, pues eso, indicadores en salud pública, quieren que haya más indicadores en salud pública, y diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico va a ser la clave. José, no sé si tú quieres compartir algo al respecto. Bueno, coincidiendo con lo que hablaba antes, ¿no? Él decía del camino espinoso de los 4 o 5 años, hasta que llega el diagnóstico y si llega el diagnóstico. Y eso cómo impacta, ¿no? Por ejemplo, en la huella de carbono, ¿no? y en el denominador de ese valor, ¿no? Entonces, al final, lo que hablábamos estos días, ¿no? Que hemos estado comentando, la red al final y compartir el conocimiento es fundamental. Yo siempre digo que siempre que compartimos el conocimiento, lejos de empequeñecer, nos agrandamos, ¿no? Así que si nos agrandamos nosotros, nos agrandan los pacientes. Queríamos terminar también nosotros con un compromiso. Vale, comentar un poco cómo lo teníamos preparado, ¿eh? No te hemos copiado. Comentar un poco cómo había sido nuestro acercamiento, su acercamiento a INDEF, a las enfermedades poco frecuentes, cómo se habían sensibilizado a partir de ese acercamiento y cuál era su compromiso. Vale. Entonces, si quieres, empieza tú, Carmen. Bueno, pues yo no conocía esta asociación, a pesar de que soy de aquí, al lado de Alcázar. Entonces, después de investigar un poco para prepararme esta mesa redonda, decidí que hablar con nuestra universidad corporativa, porque en Quirón tenemos una universidad corporativa, es todo online, y hablar con la territorial de Castilla-La Mancha para crear algún curso formativo para todo el personal de Quirón que podamos acceder, y sobre todo yo ofrecérsela a todas las enfermeras y TECAES que están en mi servicio, sobre todo en el servicio de consultas externas, que pasamos, sacamos sangre, hacemos curas, hacemos test, y muchas veces tratamos con personas que demandan un poco esos cuidados, aunque sean pinceladas, pues eso, para que cuando estemos con una persona que le vayamos a sacar una analítica de X frágil o para alguna analítica relacionada con estas enfermedades raras, saber qué estamos sacando, cómo hablar con ellos, cómo cuidarles. Entonces eso, yo he pensado hablar con nuestro corporativo y crear un curso en la universidad corporativa para dar visibilidad a todas estas enfermedades. Espera que vas a tener respuesta porque te lo montamos nosotros. Luego hablamos de honorarios. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, pues Nosotros te montamos. Héctor. Nosotros con Jesús, bueno, yo le conocí a Jesús en el proyecto de investigación, como es tan vehemente, le llevamos había 2 talleres dentro del proyecto, que era un taller de referencia y luego un taller donde llevaba los resultados. Él estuvo en los 2, normalmente no tenías que estar, pero él tenía que estar en el de resultados, donde nos aterrizaba un poco esos resultados, si eran extrapolables, etcétera. Y luego esto ha hecho que hagamos cursos de formación para las enfermeras en Puerta de Hierro. Llevamos la 4ª edición, hemos formado ya casi entre TECAES, TSM, es que ahora hay que decirlo, TECAES y enfermeras, hemos formado ya a unas 57 por curso, 60 plazas, donde ya les hemos contado un poco el paradigma de las enfermedades raras, y ya con eso, ya hemos puesto, aunque los casos sean pocos, ya les hemos puesto ahí un poco. Siempre les decimos cuando empezamos el curso, cuando os contéis el parte de un paciente, no digáis, si tienes esta enfermedad rara, que ni te la cuentas, porque es verdad que
Pues ya les hemos puesto ahí ya son casi 200 enfermeras ITKs en Puerta de Hierro, que ya hemos hecho algo, donde van una asociación de pacientes, cada año llevamos una, y una enfermera que tiene un niño con una enfermedad poco frecuente. Y nos cuenta todo el sistema sanitario, cómo ha pasado por ahí, ¿no? Y entonces pues, hace que la empatía... y además Jesús le lié para ir a FUDEN, que es una fundación nuestra enfermera, y allí montamos un curso en enfermería inclusiva, se llama, donde ha recibido hace poco el alcance que ha tenido y hemos formado a 507 enfermeras. Por lo tanto, ya hemos hecho bastante. Y Pero seguimos. ahora, eso te iba a decir yo, el compromiso. Y Eso es lo que has seguimos. dicho, Bueno, el compromiso que nos va a llevar la Quirón a hacer más cursos aquí para formar a las de Castilla-La Mancha. Y ahí estamos formando a quien quieras, ¿eh? Vamos a donde quieras. José Luis. Bueno, yo conocí a Jesús con el galardón del año 21 y, bueno, en un momento determinado recibo una llamada y me dicen que voy a ser galardonado por el despliegue de la vacunación. Yo dije, pero ¿y esta gente de dónde sale? ¿Y quiénes son? Yo no les conozco de nada. Y, bueno, puse el foco y allí conocí a alguien tremendamente amable y tremendamente cortés. Yo siempre es una de las cosas que más me fijo en la gente, en su cortesía, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, luego tuvimos otro punto de encuentro, que fue el Congreso Nacional de Hospitales en Canarias. Y entonces tuve la oportunidad de pasear con él mucho tiempo delante del mar. Y entonces yo le escuchaba, intentaba entender y, bueno, él es un experto, entonces yo vengo del ámbito de la urgencia y de la emergencia y de la gestión, entonces yo escuchaba, porque, bueno, al final tienes que aprender de los que más saben. Así que yo compartía con él que una de las cosas que habíamos hecho en el proyecto para llegar a gran parte de los pacientes era contactar con las asociaciones, ¿no? Esto en el hospital está muy manido, quizá, ¿no? O en atención primaria, pero en el ámbito de la urgencia y la emergencia, pero si nosotros nos dedicamos a atender paradas cardíacas, infartos, ictus, pero hay que reparar en lo pequeño, ¿no? A veces, Manuel decía, ¿no? A veces los grandes números te engullen y no reparamos en lo pequeño. Así que, pues, hemos hecho cosas como, por ejemplo, a través de la asociación de ELA, y acaba de salir hace 15 días, pues un decálogo que nos han aportado, bajo la voz de los pacientes, cómo quieren ser tratados, ¿no? Y la primera cuestión del decálogo, la primera, es cómo quieren hacer el transporte sanitario al hospital. La primera. La segunda, que sean identificados como grupo vulnerable. La tercera, la comunicación. La cuarta, evitar que se les prive del acompañamiento de su familiar. Y la quinta, evitar privarles de sus recursos para la comunicación. Cosas sencillas, estoy hablando de 5 puntos del decálogo. Son cosas sencillas, no estamos hablando de cosas etéreas. Y esa es la vivencia del día a día, ¿no? Bueno, con la Asociación de Hemofilia pusimos en marcha un procedimiento, ¿no? desde el ámbito de la urgencia y de la emergencia, y dictamos también una instrucción técnica para el acompañamiento de los pacientes en el transporte sanitario urgente, porque la gente de la urgencia tenemos una pedrada, ¿eh? Tenemos una pedrada, o sea, es que en la ambulancia no se puede subir nadie. ¿Pero cómo que no se puede subir nadie? No sé, y entonces tuvimos que hacer una instrucción técnica, porque hay profesionales que no ven que el paciente quiere ir acompañado de un familiar, pero si es posible, si no es posible, no, pero si es posible, ¿por qué no facilitarlo, no? Entonces, bueno, luego nos encontramos con otra cuestión, que eran aquellos pacientes que por un derecho, eran enfermos de ELA, querían acogerse a la donación de órganos. Y nosotros, claro, trasladamos pacientes del domicilio en el transporte sanitario no urgente para las consultas, pero nunca habíamos hecho para llevar a un paciente a un hospital para cumplir uno de sus deseos, finalizar su vida donando vida, ¿no? Bueno, pues en base a la LORE pusimos en marcha este procedimiento. Y hay un procedimiento que a mí me encantó y que tiene que ver mucho y de frente en el frontispicio con las enfermedades poco frecuentes, que eran los pacientes pediátricos crónicos complejos. Niños que estaban en los hospitales durante 7-8 meses y en ese momento tenían que salir del hospital y marchar para casa.
Imaginemos lo que supone esto, ¿no? Entonces, claro, salir del hospital donde estoy protegido con enfermeras, con mi respirador, ¿y dónde me van a montar a mí? Bueno, pues tuvimos la posibilidad de armar junto con las enfermeras gestoras de caso, ¿no?, y el hospital y coordinarnos para darles certidumbre tanto a la familia como a la niña o al niño en el traslado. Y esto, bueno, traía incluso aquí algunos comentarios de las encuestas de calidad que se hicieron posteriormente. Y, bueno, estupendas, no me voy a enrollar, ¿no? Bien, ¿cuál es el compromiso? El compromiso a mañana, ¿no? Lo primero, tenemos pacientes, por ejemplo, y pongo este ejemplo, con gastrostomías, con una P, que se van al hospital a cambiar la P. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y es necesario? ¿Esa es una correcta gestión de los recursos? ¿Pero y por qué no lo hacemos desde el servicio de urgencias? ¿Por qué no lo hacemos atendiendo al principio de continuidad de cuidados? Es que a lo mejor el paciente no necesita ir. Pero claro, nos perdemos en... Es que habrá que hacerle un escáner después de ponerle la P, porque nada lejos de la realidad, ¿no? Estoy ironizando. ¿Y cuánto estamos ahorrándole, ¿no?, al paciente? Así que la segunda cuestión, y ha salido ya, es hacer formación. Con humildad lo reconozco, a mí no me ha dado tiempo, pero lo haré llegar a la nueva dirección del servicio y además los liderazgos están también abajo, en la base, lo he dicho al principio. A mí ahora me toca estar en la base, estoy respirando y esponjándome. Si me llega el momento de volver a la gestión ya me llegará, pero soy capaz tengo la capacidad de influir y en esa influencia pues trasladarla a la dirección esa posibilidad, ¿no? Identificar la tercera cosa como grupo vulnerable. Y nosotros ahora mismo acabamos de modificar un poco el modelo médico-centrista en la coordinación. Seguimos teniendo médicos, pero las enfermeras han cogido un papel muy relevante. Y a través del triaje telefónico Manchester, que era la primera vez que se ponía en España, lo hemos puesto en Madrid, con una herramienta de ayuda y guía, las enfermeras priorizan y toman la decisión de cuál es el recurso que deben enviar, ¿no? Si es que ha de enviar recursos, si no, no. Y en ese sentido hay una serie de herramientas de ayuda para la toma de decisiones. La enfermedad poco frecuente no está entre esas ayudas. Y yo creo, y estos días reflexionando, en cuanto el lunes me ponga al ordenador, mandaré un correo electrónico. Bueno, yo ya he hecho mis pesquisas y ya he hablado con los supervisores, en fin, cosas que, bueno, además viniendo de mí, después de 5 años y medio de director, ¿cómo van a decir que no? No, es feo, ¿no? Es un poco feo, no sé. Y bueno, esos son fundamentalmente los compromisos, ¿no? No es que sean grandes compromisos, pero a lo mejor sí son pequeños compromisos que impactan y que facilitan la vida de la gente, ¿no?, que es al final para lo que estamos. Efectivamente, porque además yo creo que de estas jornadas también no se trata solamente de dar, discutir, sino de eso, que cada uno salgamos aquí con un compromiso, por muy pequeño que sea, pero algo que realmente vayamos cada uno haciendo y eso va haciendo también red. Así que muchas gracias a los tres, gracias por vuestra participación, por expresarnos también todo lo que sabéis y lo que hacéis por las enfermedades poco frecuentes y por el compromiso. Gracias a ti, Jesús. Muchas Siempre. gracias.